Pues, buenas tardes, bienvenidos a todos, como siempre digo, a nuestra casa, la casa de la arquitectura, de los arquitectos y de todos aquellos a los que nos gusta y disfrutamos de la arquitectura. Bueno, como sabéis, es la 15ª edición del ciclo de conferencias de arquitectura Chispazo de Talento, un ciclo que arrancó allá por el año 2009, que, bueno, pues afortunadamente pues, se ha ido cogiendo el relevo junta directiva tras junta directiva, se mantiene, se ha consolidado y como digo, pues celebramos esta 15ª edición, que es un número especial y bueno, pues hemos buscado pues daros un poquito más y este año pues es un ciclo combinado de exposiciones y conferencias. Agradecer, por supuesto, la presencia hoy aquí de Fran, primero que aceptó la invitación muy rápidamente y muy amablemente, en sentido afirmativo, y aquí tenemos hoy su obra en forma de maquetas, de esas maquetas que él nos explicará ahora lo importante que son dentro de su proceso proyectual. Y bueno, pues con Fran la verdad que sobran las presentaciones, reconocido a nivel internacional, ahora mismo con obra en proyecto y en construcción a lo largo y ancho del planeta. Y bueno, pues sin más, Fran Silvestre. Bueno, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por venir aquí, que estamos casi como en familia, es estupendo. Me acompañan hoy Seba Casatrián y Sara Tienza, que son socios del estudio, nos han ayudado aquí a montar la exposición, que estamos súper contentos porque normalmente no colocamos así las maquetas, siempre las vemos en horizontal y estamos muy contentos de poderlas ver en vertical, que pues, nos dan bastante más información de la que nos dan muchas veces cuando las colocamos de otra manera. La verdad que estoy contento de estar aquí porque yo soy como medio llorino, ¿no? Aunque soy valenciano, en mi casa siempre se ha tomado gazpacho manchego los domingos, ¿no? Entonces, pues me siento muy próximo aquí pues, a esta tierra. Y sin más, lo que vamos a hacer es explicar una serie de proyectos. Voy a intentar explicar lo que sería la esencia de los proyectos. Algunos de ellos sí que se encuentran las maquetas aquí ubicadas, porque en el estudio lo que hacemos es, cada vez que tenemos un encargo, trabajamos haciendo una especie de competición interna dentro del estudio. El estudio en realidad, pues ahora somos como 55 personas, algunos arquitectos con bastante más talento que yo, y lo que hacemos es trabajar intentando hacer 3 aproximaciones distintas al mismo proyecto y luego un poco pues vemos a ver hacia dónde nos dirigimos. Y estas son algunas de las maquetas con las que empezamos el proyecto. En realidad, hay otros estudios o otras prácticas profesionales en las cuales, digamos, el detonante del proyecto empieza a través de otra metodología, la que sea, pues bien por el boceto, bien por muchas metodologías, pero en nuestro caso siempre ha sido la maqueta el elemento detonante. Bueno, nosotros nos gusta llamar a esto la viveza eficaz, pues en realidad porque en el fondo la gente nos busca para que seamos eficaces, ¿no? Porque tenemos que resolver algún tipo de proyecto, pero lo que nos motiva muchas veces es pues, la belleza. Y lo que os voy a contar son una serie de proyectos intentando contaros lo que sería la esencia del proyecto con las imágenes. Como aquí todos pues somos arquitectos, lo vamos a entender muy rápido, entonces no me extenderé mucho en explicaros cómo funciona, ¿no? Esta es la Casa Sabater, que yo creo que la maqueta está aquí, ¿no? Esta es una de las primeras maquetas del proyecto y el tema lo acabamos hace muy poquito en Alicante y la cuestión es que llevábamos casi como 13 años intentando desarrollar esta idea. La idea consistía en hacer una arquitectura cuya característica fuese que fuese muy esbelta. Es decir, uno de los grandes lujos que puedes tener en la arquitectura si estás construyendo dentro de un jardín es maximizar el perímetro de contacto de esa arquitectura. Si haces una pieza muy compacta, pues va a tener menos perímetro de contacto, pero nos parecía que en esta situación lo que queríamos era alargar mucho el perímetro de contacto para que entonces tuvieses mucha más relación con el jardín. Y luego había una especie de zigzag, ¿no? Dentro de la parcela, porque la topografía generaba un poco esta geometría, y decidimos utilizarla también pues, para salvar algunos árboles y generar una suerte de distintos patios dentro de la parcela. Al mismo tiempo coincidía muy bien porque el propietario en este caso lo que quería era una casa con un funcionamiento un poco distinto, ¿no? Realmente lo que sería su casa está aquí. Era un matrimonio en el cual los hijos ya tenían bastante edad, ya están incluso casados y tenían familia,
con lo cual la planta de arriba funciona, hace las veces de como una especie de pequeño hotel cuando llegan en verano los hijos y los acogen en la parte de arriba. Y luego la parte de abajo pues tiene como una geometría, una sala multifuncional. Estas son las plantas de la parte superior donde se encuentran las habitaciones, la planta inferior donde está, digamos, lo que sería la casa con la habitación principal, la zona de día y la cocina. Y luego pues hay una planta inferior donde pues hay otras zonas de invitados y una sala multifuncional y bajo tienes las instalaciones, ¿no? Esto es un poco el emplazamiento, cómo quedaba dentro del sitio y al mismo tiempo nos gustaba mucho algunas arquitecturas, cuando vas hacia la zona de Teruel, pues hay un pueblo Sot de Ferrer, hay muchas subidas a las ermitas, que estas geometrías que van haciendo un zigzag y se van adaptando muy bien a la topografía, siempre nos había parecido algo tremendamente interesante. Entonces, pues al final conseguimos materializarla. Es verdad, como decía, que tardamos 13 años en conseguir que alguien le encajase, o sea, que encajase en el sitio la idea que queríamos, porque muchas veces también en el estudio trabajamos de una forma como generando investigaciones, abrimos líneas de investigación que luego no nos llevan a ningún sitio, pero que a veces acaban cuajando y podemos llegarlas a ejecutar y a materializar, ¿no? En este caso, pues lo interesante es que esta suerte de pieza que se despliega va generando un sistema de patios distintos y cada uno tiene pues, su propio carácter y su propia atmósfera. Un poco las piezas y los distintos árboles que se iban sorteando y una de las cosas que más nos ha gustado de poder ver materializado el proyecto ha sido pues esta experiencia espacial que está llena de sorpresas, ¿no? O sea, cuando tú estás metido ahí dentro, desde el punto de vista del peatón, aquello es completamente cambiante, ¿no? Y eso es algo que nos ha parecido tremendamente interesante. Pues los espacios interiores, cómo se desarrolla pues, a lo largo del desnivel. Y bueno, la zona de acceso, ¿no? Porque uno de los requisitos que nos planteaban era que querían que fuese muy discreta desde la calle. O sea, la casa se va desplegando, llega a tener en la parte alta vistas al mar y lo que querían era pues, protegerse mucho de la visión desde el exterior. Pero como os decía, por ejemplo, en este punto de inflexión en el que se separa lo que es el interior del exterior, se van viendo pues, esas distintas geometrías, estos distintos patios que se van generando. Este es otro proyecto que es una casa en un acantilado, que es un proyecto que hicimos ya hace bastante tiempo, pero siempre nos gusta contarlo porque cuando llegamos al sitio en el que había que hacer el proyecto, llegamos allí, una persona del estudio y yo, y cuando llegamos la propietaria nos lleva a un sitio que estaba con una pendiente que decía, bueno, el que ha dicho que aquí se podía hacer una casa no ha venido a ver este sitio, ¿no? Entonces era imposible, ¿no? Y aparte la propietaria muy simpática, pero nos decía, la quiero de una planta. ¿Una planta? ¿Cómo va a hacer una casa de una planta aquí? O sea, nos parecía algo prácticamente imposible de ejecutar, ¿no? Pero bueno, le dijimos que sí. Y entonces empezamos a trabajar y llegamos a esta conclusión que no queríamos generar un movimiento de tierras muy grande. O sea, digamos que la arquitectura tradicional de la zona lo que hace es generar un gran muro de contención, rellenar con metros y metros cúbicos de terreno, que además era muy costoso, y luego construir hasta que tienes una plataforma horizontal donde puedes empezar a construir la casa. Pero decidimos que preferíamos generar una estructura de muros y losas de hormigón armado que funcionara tridimensionalmente, de manera que funciona como si fuesen dos libros abiertos. Si coges un libro abierto de tapadura, lo pones en forma de L, se aguanta, y si colocas otro libro de tapadura encima, pues también se aguanta, ¿no? Es decir, decidimos trabajar haciendo el mínimo movimiento de tierras posible. Para ello, pues teníamos esta geometría en forma de L, donde colocábamos arriba la vivienda y abajo se generaba como un espacio, como si fuese una especie de pequeña cala tranquila, ¿no? Al final, pues es un edificio que tiene 8 por 18 metros de vuelo, pero luego la estructura no es tan sofisticada como parece, porque lo que sucede es que, claro, toda la parte de arriba funciona como una gran viga, ¿no? Entonces, aunque parece que es una estructura que es compleja, finalmente no tuvo tanta complejidad. Hubiese sido bastante más complicado generar todo el movimiento de tierra, ¿no? Aquí tenemos pues, este espacio que nos pareció interesante porque lo habíamos planteado sin esta ventana, ¿no? No existía este hueco, queríamos hacer una cosa como muy limpia, simplemente la escalera, tal, no sé qué, pero la propietaria, Azucena, nos decía, oye, yo quiero una ventana porque tengo la cocina arriba y los niños van a estar en la piscina y quiero poder ver lo que está pasando abajo. Entonces, al final le dimos muchas vueltas y luego, pues, estas cuestiones de conforme vas introduciendo más historias y más historias dentro del proyecto, si al final consigues que lleven su camino,
nos parece que enriquecía. Y luego siempre la historia de este pajarito de aquí, que el fotógrafo lo queríamos quitar de la foto y el fotógrafo estaba como loco, no, si quitáis el pajarito la foto se destruye, porque tiene un equilibrio, dejamos siempre el pajarito. Pero bueno, el tema es que también nos parecía muy interesante o muy bonita la historia de que tú estás en la casa, pero cuando vas a bajar al sótano, en realidad estás en el techo de tu jardín, con lo cual este recorrido, que es un recorrido, y este rellano que tiene muy poca dimensión, al final es un espacio como de 1 metro cuadrado, tiene una cosa un poco mágica, ¿no? Porque es como que de repente bajas ahí, estás viendo el jardín y cuando cruzas estás en otro sitio completamente distinto, ¿no? Entonces es un espacio muy pequeño, pero que para nosotros estaba cargado de significado. En las plantas pues hay la planta donde se encuentra la cota de la piscina, una planta intermedia donde está el garaje. Bueno, otra cosa que no os he contado es que además la parcela, además de estar así, es triangular, con calles a los 2 lados, o sea, al final colocar la casa en el sitio fue una auténtica proeza. Bueno, todas las zonas, todas las estancias que miran hacia las vistas al mar y las zonas servidas pues hacia la parte de atrás, ¿no? Esto es un poco las vistas que son muy bonitas, ¿no? Porque es la bahía de, aunque en realidad el término municipal es Calpe, es la bahía de Altea, que es una bahía que es muy bonita. Y lo más interesante del proyecto fue el proyecto dentro del proyecto, ¿no? Cómo construir este vuelo. Al principio, pues bueno, teníamos el cálculo estructural de cómo lo queríamos hacer, era muy importante esta zapata, que lo que hace es un poco compensar el momento de vuelco, con lo cual tiene como 4 tirantes anclados en el terreno de 16 metros, como estos tirantes de autopista, y ahí es donde se coge realmente el edificio. Pero lo más sorprendente es que cuando nosotros lo proyectamos, pensábamos que íbamos a poder alquilar un tipo de andamio que lo alquilabas, ¿no? Alquilabas el andamio y luego lo devolvías, ¿no? Entonces lo habíamos visto tal, que se podía hacer, pero resultaba carísimo ese alquiler. O sea, era una cosa que estaba muy pensado para hacer obra civil, pero para hacer una casa pues no era posible. Y al final resultó más interesante construir una cimbra metálica y luego reutilizamos el acero que se utilizó, ¿no? Se hizo la cimbra, con la cimbra se pudo hacer el vuelo y luego quitamos el acero. Entonces la historia de construir la cimbra y luego poder hacer la vivienda y luego descimbrarla, pues fue una de las historias más chulas de la ejecución del proyecto, ¿no? Este es el proceso de cimbrado y posteriormente pues el proceso de descimbrado, que fue súper bonito porque se tardó casi como unas 5 o 6 horas, ¿no? En descimbrarlo. Y nadie se creía que la estructura fuese a aguantar. O sea, el constructor siempre dijo que le habíamos quitado 3 años de vida, ¿no? Y entonces aquí hay un operario que iba cortando los perfiles poco a poco. Al final, en el último momento estaba, mira, aquí escondido, ¿no? Lo cortaban porque había como un poco de misterio. Pero nosotros decidimos que estábamos tan seguros que lo hicimos a la antigua usanza. Nosotros estábamos arriba. O sea, no había reclamación posible, ¿no? Si se caía, nos íbamos nosotros abajo, con lo cual. Entonces, pues nos colocamos Vicente, el arquitecto técnico, yo estaba por ahí. Lo que realmente me asustó es que el que calculó la estructura no estaba dentro, estaba enfrente, ¿sabes? Decía, bueno, no sé si fiarme o no. Pero bueno, cuando esto se puso en carga, claro, esto eran toneladas y toneladas, que hizo un ruido seco, un ruido muy peculiar seco, y aquello fue una euforia que nos permitió seguir trabajando durante años para terminar el proyecto, ¿no? Y el resto de proyectos, porque era una historia que nos habían estado durante mucho tiempo diciendo, bueno, esto es un proyecto, pero luego no vais a ser capaces de ejecutarlo. O el constructor, claro, oye, ¿un pilar aquí qué? ¿No? ¿Sabes esto? Y era peor, o sea, realmente estructuralmente el pilar ahí no era el tema, ¿no? Bueno, luego conseguimos terminarlo interiormente, que prácticamente es como, el salón es como si fuese una terraza, y pues, los distintos baños dan pues, a la zona, a la excavación que se hizo. Y luego pues el sitio, es que la verdad es que el sitio en sí es un sitio que es precioso, ¿no? Bueno, luego pues el cambio, ¿no? Muchas veces el cambio de la tonalidad de luz, nos gusta mucho utilizar la luz artificial con determinadas tonalidades, que es lo que le aporta bastante cromatismo al proyecto. Y este es otro proyecto de Ayora, ¿no? Decía que es mi madre, pues un proyecto que nos encantó hacer porque está en la ladera de un castillo, ¿no? Entonces, no sé si conocéis Ayora, pero pues tiene un castillo muy interesante y lo que sucedió es que, digamos que la parte buena de la población, que tenía el río y estaba orientada hacia el sur, era la parte árabe,
y la parte cristiana estaba al otro lado de la montaña, con lo cual durante años vivieron en la parte en la que tenían que dar la vuelta para llegar al agua y encima tenían el peor soleamiento. Y llegaron 2 profesores de historia diciendo que, oye, mira, es que hemos heredado una pequeña parcela en la parte sur y nos gustaría construir ahí una casa. Pero tenemos un presupuesto ínfimo, o sea, ínfimo era nada. ¿Pensáis que se puede hacer algo interesante? Volvimos a decir que sí y entonces empezamos a trabajar con el proyecto, ¿no? El proyecto para nosotros tenía un reto muy grande porque estaba dentro del BIC, del entorno protegido del Castillo de Ayora, que solo queda esto de aquí, y para nosotros era lo que estábamos buscando, no sé si lo conseguimos, pero lo que buscábamos era no generar un violento contraste, no generar una mímesis engañosa y tampoco quedarnos en el medio. O sea, estábamos intentando ver si éramos capaces de trascender esa situación. Con lo cual lo que queríamos era generar un volumen con la misma primacía del macizo sobre el vano, reinterpretar muchos de los elementos que existían, pero al mismo tiempo que se entendiese que era una casa que se había construido durante el siglo XX, con lo cual decidimos que solo con una línea íbamos a trazar todos los huecos y todas las ventanas, con lo cual todo se materializaba en un único punto que claramente demostraba que estaba construido pues, en el siglo XX, no era una arquitectura anterior. Bueno, pues entonces este es el resultado de esa pieza que se depositaba en la zona del castillo, las primeras maquetas que empezamos a ejecutar, y también era importante pues, estas geometrías que van teniendo estas formas triangulares y que nos permiten un poco pues, relacionarnos con la geometría que hay en los alrededores, ¿no? Estas son las arquitecturas que habían como vecinas, ¿no? Y cómo aparece el edificio dentro de la calle. Desde arriba, que había una antigua yesera, pues también queríamos que el edificio simplemente se depositase en este elemento. Y luego las plantas, el tema que tenían es que tenían un desnivel de esto que es fastidiado, porque tenía 5 metros, con lo cual decías, bueno, ¿qué hacemos? Conseguimos hacer un garaje con una pequeña bodega en la parte de abajo, luego este es el garaje con la bodega, luego estaban las habitaciones y arriba del todo se encuentra pues, el salón mirando al talud oxidado de lo que queda del Castillo de Ayora, con un pequeño estudio y una habitación de invitados. Pero para nosotros todo el esfuerzo constructivo era conseguir que con una única línea pudiésemos construir todo el edificio. Y fue también un trabajo súper arduo conseguir el permiso, ¿no? Porque al principio nos dijeron, hubo alguien que nos dijo que era imposible, no os voy a dar la licencia en la vida, o sea, olvidaros de poder construir este edificio. Entonces, insistíamos, éramos unos pesados que volvíamos ahí con maquetas, con cosas, con tal, y al final pues nos concedieron la posibilidad de construirlo, ¿no? Porque pues se decían que las cubiertas tenían que ser a 2 aguas, y lo es, o sea, llega hasta aquí y dentro baja los últimos 70 centímetros, estas cosas que las ventanas tenían que ser de madera y con verticales, y estos son 2 contraventanas que al abrirse siempre tienen una composición vertical, ¿no? El punto más difícil de todos, bueno, esto estamos aquí, o sea, todos tenemos que lidiar con normativas que a veces son fantásticas, pero a veces pues, no son tan fantásticas, ¿no? Y uno de los puntos era que el alero de recogidas de aguas tenía que ser el tradicional de la zona. Entonces, claro, no queríamos generar aquí un alero, ¿no? Aparte no tenía sentido porque ya estábamos recogiendo el agua por la parte de dentro, y fotografiamos todos los aleros que había en el entorno del castillo, todos y cada uno, hicimos un estudio y pudimos demostrar que no había ningún alero que fuese el tradicional. O sea, porque realmente había tan disparidad constructiva, y pues nos dijeron, bueno, pues sí, es verdad, aunque en la redacción dice que tiene que ser así, pues oye, podemos aceptarlo. Bueno, y llegamos a construir el edificio que por dentro, pues al final conseguimos un tipo de piedra natural que era muy económica, y digamos que decidimos que todo iba a ser monocromático dependiendo del material para el cual teníamos dinero, que era ese tipo de calizo. ¿No? Pues las ventanas también tuvimos un poco que rediseñarlas, incluso al final las luminarias también, ¿no? Porque fue un ejercicio muy interesante decir, mira, no, este es el presupuesto y de ahí nos podéis pasar, ¿no? Entonces al final tuvimos que incluso diseñar nosotros con polietileno cómo íbamos a enmascarar las fluorescencias, ¿no? para poder terminar el proyecto. Aquí está la parte de la cocina y este patio que es muy bonito porque al final los propietarios son 2 profesores de historia, entonces poder estar ahí viendo desde el salón de tu casa lo que queda del castillo pues tiene bastante sentido.
Y este es un poco el resultado, que al mismo tiempo también nos gusta porque construye la identidad. O sea, muchas veces nos hemos dado cuenta que cuando haces un proyecto construyes un poco la identidad del que vive en él. Y cuando regresas a él, darte cuenta que la gente se siente identificada con el sitio en el que vive, pues para nosotros es una de las cosas que más satisfacción nos genera. La Casa Balin es otro proyecto que os queríamos enseñar. Está aquí, la maqueta es esta de aquí. Y esto también tiene un poco que ver con la arquitectura y la normativa, ¿no? Aunque el proyecto parece que tiene una geometría pues especial, viene dada porque hay una persona que se compra una parcela y quiere construirse una casa con una dimensión grande, ¿no? Quiere una casa como de 800 metros cuadrados. Y nosotros, era una persona que era extranjera, había comprado ya el suelo y viene al estudio. Y cuando nosotros analizamos la normativa, le decíamos, mira, solo puedes construir una casa de 300. Y decimos, me he equivocado. Pues es que cuando lo lees, o sea, solo puedes construir eso. Entonces, bueno, vamos a dar una relectura al proyecto y a la normativa. Entonces, la normativa lo que permitía era que todo lo que estuviese en una cubierta abuhardillada, ¿no? Como a dos aguas, todo este espacio no computa. Y luego todo lo que estuviese bajo rasante tampoco. Entonces dijimos, bueno, pues podemos construir los que va a computar en la planta de abajo y en la planta de arriba podemos poner las habitaciones y bajo los otros usos. De esa manera se salvaba la normativa. Y luego el otro problema que había era que, claro, la parcela no es muy grande, una parcela de 1000 metros, y si construíamos un volumen tan grande, pues luego el espacio exterior iba a ser una cosa que se te iba a tirar encima, ¿no? Imagínate, tienes ahí la casa a 3 metros del lindes y tal. Entonces decidimos que íbamos a hacer la vivienda aerodinámica. O sea, hicimos una planta elíptica porque eso lo que permite es que no sea muy angosto, ¿no? Tienes un volumen muy grande y no es muy angosto con respecto a los laterales, ¿no? Y así fue un poco como se ejecutó. También queríamos que fuese un poco como, desde el punto de vista visual, algo aerodinámico. O sea, que tú no vieses o no tuvieses, veréis que hay algunos puntos de vista desde el cual no se percibe que la vivienda tiene dos plantas, ¿no? Y desde aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, prácticamente excepto por esta ventana que es de la habitación principal, pues podría parecer que es una vivienda de una planta con un remate. Pues así se ejecutó. Y luego, constructivamente, tenía algo que era importante, y es que era la primera vez que queríamos trabajar con una fachada en solid surface, ¿no? O sea, todo con el Corian o el Crión y estos materiales, pero teníamos dinero para poder hacer eso, pero no teníamos dinero para termoconformarlo. Claro, con toda la arquitectura, por ejemplo, de Zaha Hadid, ¿no? Que se hacen unos moldes y se termoconforma. Entonces, la única manera de hacerlo era que se tenía que poder curvar simplemente de forma manual. Entonces, lo que hicimos fue, pusimos el material de manera que fue cogiendo un poco de esta geometría y luego al colocarlo de forma mecánica se podía ejecutar. De hecho, hasta la cubierta está hecha de solid surface. La casa tiene ya, pues tiene bastantes años y está perfecta. O sea, la cubierta era una cosa que nos parecía que era un riesgo, ¿no? De hecho, con el propio fabricante llegamos a un acuerdo de, oye, vamos a probar y a ver qué pasa, ¿no? Y funcionó muy bien. Y estructuralmente el otro tema era que queríamos trabajar con un arco, como si fuese la cáscara de un huevo, un arco de 20 centímetros de hormigón, y ese efecto arco de esos 20 centímetros de hormigón que están aquí tienen como una especie de perfil perimetral que lo cierra y apoya como en 4 pilares. Entonces, con ese efecto arco lo que conseguíamos es colgar la planta de las habitaciones. Toda la planta de las habitaciones es como si fuese un arco, el cual cuelga a través de los tabiques y nos permite generar un espacio pasante abajo con el cual podemos estar viendo el campo de golf que está enfrente. Entonces, estas dos innovaciones pues, nos permitieron, bueno, innovaciones tampoco, pero estas dos estrategias nos permitieron construir la vivienda, ¿no? Que tiene aquí pues, la lámina de agua, que bueno, otro de los temas del proyecto, que aquí tiene la planta sótano, aquí en la planta baja siempre nos gusta hablar de la cuadratura de la elipse, ¿no? Al final lo que queríamos es un espacio cuadrado y todos los elementos que están dentro de la elipse pues albergan a la cocina, las instalaciones, el baño, el núcleo de comunicaciones, y ya el espacio pues es más fácil de resolver. Y esto es la planta de la zona de noche. ¿Veis? Aquí en la sección sí que se entiende bien este elemento que al final es muy fino, y aquí pues hay unos tabiques que en realidad son portantes y están aguantando el se-forja. Bueno, lo que os decía es que el proyecto, el propietario solo nos dio 3 meses para hacer el proyecto, ejecución incluida, y 9 meses para construirlo. Que para un proyecto así, a nosotros fuimos así como muy atacados, ¿no?
Entonces, al final, pues por ejemplo, la piscina, que queríamos que fuese como una especie de elemento que tú dejas caer en el agua y su onda expansiva dibuja la piscina, pero claro, lo teníamos como dibujado de dos maneras distintas. Estaba el de la pala prácticamente ahí excavando y bueno, ¿pero cuál hago? ¿Sabes? ¿No? Entonces, al final, pues le dijimos que hiciese esta, que se ha construido. Y lo que os decía en la fachada de Solid Surface, ha funcionado fenomenal. O sea, el radio de curvatura se ha adaptado súper bien y luego pues tiene un mantenimiento perfecto. En el interior, la propiedad nos dijo, mira, yo necesito ir del negro al blanco pasando por todos los grises. Era como un punto de partida. No me hagáis una casa toda blanca por dentro, no la quiero. Entonces, la barandilla de la escalera tenía que obligatoriamente estar hecha con un vidrio negro. Pero nosotros huíamos, nos daba pavor los crampones, ¿no? Para coger el vidrio. Entonces, conseguimos que un fabricante nos hiciese un avellanado, son dos vidrios, entonces se puede manipular desde la parte de dentro y en la parte de fuera el vidrio se ve continuo, ¿no? Entonces el aspecto es muy bonito porque es como de un vidrio continuo, pero si tienes algún problema aquí se ve que tiene esto da la sensación de ser un vidrio continuo, pero estos son vidrios que aquí tienen pues, sus cabezas con las cuales podrías sustituir alguno. Y bueno, esta visión pasante hacia lo que sería el campo de golf. Realmente pues entretener pues, los baños, cómo quedaba todo lo que sería el material, pero vamos, el material ya os digo que sobre todo nos sorprendió muy favorablemente en la cubierta, ¿vale? Porque la cubierta quedó perfecta. La Casa Hoffman es un proyecto que está muy cerca del estudio y nace también de una situación muy particular, que supongo que igual aquí en Albacete también hay algún sitio en el que sucede, y es que alrededor de Valencia empezaron a construirse viviendas que eran segundas residencias, se acabaron transformando en primeras residencias, pero estaban muy sobredimensionadas, tanto en parcela como en superficie de vivienda, ¿no? Entonces, lo que ha ido pasando es que se ha ido permitiendo que las parcelas se vayan dividiendo. Entonces, donde había una gran superficie de parcela con una vivienda grande, se podía subdividir y hacer otra casa. Entonces, a nosotros nos encargan, en esa subdivisión, construir otra vivienda. Y el reto que había es que, claro, aquí teníamos una vivienda muy grande que ya no cumplía la normativa de las alturas, era como una gran villa, y nosotros teníamos un espacio en el cual era muy difícil tener privacidad. Con lo cual decidimos construir todo el edificio, toda la vivienda, solamente con una viga en forma de T. Es una viga en forma de T que, aparte de permitir tener toda la zona del salón sin soportes, nos da una cierta privacidad desde el vecino para con la piscina. Es un poco, la maqueta es un elemento en forma de T, solo hay un núcleo en el interior que es como si fuese un mueble de aluminio. Este mueble de aluminio, dentro del interior del mueble de aluminio pues están las habitaciones y los baños, esto es el salón, aquí se encuentra la cocina y esto es el estudio. Pero esta viga de gran canto se deposita sobre 6 columnas y construye el edificio, ¿no? Entonces fue una ejecución, veis un poco, pues esto es un poco la idea de la propuesta, que lo que hace es darte privacidad con respecto a la otra vivienda que se encuentra en la parte de atrás. Luego pues todo se genera un podium hecho en un mármol blanco, con las recogidas de agua, las mesetas de la subida, que nos gusta así como pensar que es un poco escarpiano. La entrada al garaje, ¿no? Al final el garaje es la misma, la entrada de la puerta del garaje es la misma ventana que el resto de la casa. Y dices, bueno, ¿para qué la vamos a cambiar, no? Es una ventana que puedo motorizar, pues esa es la entrada al garaje. Bajo hay una serie de usos diferentes y arriba lo que os decía es la casa funciona pues como algunas referencias muy conocidas del movimiento moderno, pero claro, esas conocidas referencias solo tienen una habitación, que es más fácil, ¿no? Pero aquí había que introducir más de una habitación, entonces tienen una circulación que es como muy japonesa, ¿no? Puedes venir por aquí, entrar a las habitaciones y aquí hay otro corredor que permite también dividir las habitaciones o generar la doble circulación. Y luego en sección, aunque siempre nos gusta un poco el truco este de que las cosas parecen que son muy finas, pero claro, a veces no pueden ser tan finas. Entonces lo que sucede es que depende si se van a ver desde abajo, el truco está por arriba, y si se van a ver desde arriba, pues el truco está por debajo. Esta es la construcción de la estructura, que se hizo en 2 días. Aquí sucede también una cosa interesante con el mismo estructurista que os decía que no se ponía en la prueba de carga. Sí, no quería desvelar el nombre. Pero bueno, el tema está en que subidos aquí arriba de la estructura, tú te movías así
y podías llegar a poner en una cierta frecuencia la estructura. Entonces decía, oye, esto pesa muchas toneladas y que yo con un simple vaivén lo pueda mover, cuidado. Es cierto que era necesario arriostrarlo, o sea, el proyecto era que con el resto de la estructura, o sea, no se podía quedar así mucho tiempo, sino la verdad es que un viento potente podría haberlo movido. Abajo estaba toda la estructura de hormigón, pero fue bonito, ¿no?, el empezar a construir con esta estructura metálica que se ejecutó súper rápido y luego dio lugar a otro proyecto que luego os contaremos, ¿no? Pero la vivienda es esto, 2 luminarias, el mueble hecho en aluminio y ya está. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Aquí en la parte superior, una curiosidad es que nos arriesgamos a construir un vidrio monolítico en inglete, ¿vale? No tiene cámara, ¿vale? No lo podemos hacer en cualquier sitio. O sea, hemos intentado hacer alguna prueba en otros sitios y condensa muchísimo. Pero en Valencia, esta casa está en Valencia, sí que si la dimensión del vidrio no es muy grande, puedes llegar a hacerlo con determinados tipos de vidrio, un vidrio monolítico. Al hacerlo al inglete, no tiene cámara en esa zona, pero la percepción visual desde dentro es bestial. Lo que os decía, las distintas mesetas para poder subir. Y ahora cambiamos de escala un momento, ¿no? Vamos a cambiar de escala un momento. Y esto es un proyecto, también, antes os contaba la casa Sabater, eso que llevamos como unos 13 años, este lleva 14, no puedo decir que esté construido, creo que nos quedan otros 14, ¿sabes? Lamentablemente. Y se trata de una innovación, que es un edificio que tiene 170 metros de altura. La ubicación que se está estudiando es en Valencia y su finalidad es únicamente generar energía renovable, energía eólica renovable, ¿no? Pero la genera de una manera peculiar. O sea, hasta ahora las energías renovables solo se utilizan mediante molinos eólicos de eje vertical, que funcionan con velocidades de viento medias por encima de los 4 metros por segundo, pero todas las velocidades por debajo de los 4 metros por segundo ahora mismo las tiramos a la basura. Es como si los paneles solares a partir de las 12 del mediodía dijésemos, bueno, ya no hay tanta incidencia del sol, los apagamos. Con la energía eólica hacemos un poco lo mismo. Si no hay sitios en los que tenemos esa velocidad del viento, y no hay tantos sitios en España donde suceda esta cuestión, el resto de esa energía renovable se tira. Entonces, llegamos a la conclusión de decir, oye, nosotros podemos utilizar unos molinos eólicos mucho más pequeños, son de eje vertical, porque el tamaño del molino eólico es proporcional a la velocidad del viento que atrapa. Y construir un edificio que de forma teórica debería tener como unos 3 metros de ancho o 3,60 y lo más alto posible, porque la energía es un factor que es el cubo de la velocidad del viento, entonces, y cuanto más alto, más velocidad de viento tenemos. Entonces, lo ideal sería construir un edificio de 3,60 por 200 metros de alto. Se caería. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Pues diseñamos una especie de trípode, 3 elementos a 120 grados, 3 núcleos de comunicaciones puestos 120 grados entre ellos y unidos mediante un elemento curvo donde albergamos los molinos eólicos. Esto es un poco el edificio con los núcleos de comunicaciones que siempre tienes en el lado de la mayor inercia un núcleo de comunicaciones que te impide volcar el edificio, y en las zonas intermedias puedes albergar 1000 molinos de eje vertical. Durante todos estos años llegamos a construir una sección a escala real del edificio para ver si funcionaba. Entonces, una sección del edificio con un molino de eje vertical que diseñamos nosotros se ha quedado súper obsoleto. Ahora la innovación, porque la innovación de esto es sobre todo la aerodinámica de las palas. Si entráis en internet, esto ha mejorado una barbaridad. Pero claro, puedes generar energía eólica que se puede consumir directamente en entornos urbanos. Ahora la energía eólica llegan a haber pérdidas de hasta un 80% por tenerla en un parque eólico y utilizarla en la ciudad. La puedes consumir en el mismo sitio porque no hace ruido, porque es inocuo para la avifauna y al mismo tiempo porque lo puedes integrar dentro de un edificio. Pues esto es un poco el molino que tiene eso, aunque el edificio parece una pieza continua, opaca y monolítica, en realidad es un déployé, que incluso esto hicimos unos análisis en túnel de viento, porque el déployé, según cómo lo orientes, funciona mejor o peor, ¿no? Y luego el edificio pues tiene un basamento con otros usos, ¿no? Pero aquí se entiende bien los núcleos de comunicaciones y estos son los molinos eólicos de eje vertical.
Y luego, desde el punto de vista, digamos, arquitectónico, lo que nos gusta es, nosotros trabajamos, nuestro estudio está donde estaba el estudio de un escultor, que es Andreu Alfaro, ¿no? Entonces, nuestro estudio está en el mismo sitio donde estaba este escultor. Y este escultor tenía una característica súper bonita, y es que la lectura de sus piezas siempre es muy dinámica. De hecho, hay piezas que tú las ves desde un sitio y es un círculo, un homenaje a Platón, un círculo y una línea. Bueno, te cambias de sitio y de repente es un cuadrado y una línea, ¿no? Tiene esta percepción muy dinámica del espacio y de las piezas. Y queríamos hacer un edificio en altura que no fuese el típico edificio en altura que cuando tú lo ves dices, vale, es esto, ¿no? Lo entiendes de un solo golpe de vista. Queríamos hacer algo que cuando tú lo vieses fuese difícil de entender cómo es, ¿no? En planta. Y pues esto es un poco lo que pretendíamos, ¿no? Estos tres elementos a 120 grados con esa conexión con esos elementos curvos, lo que hace es que, dependiendo del punto de vista en el que estés, el edificio cambia muchísimo, ¿no? Es como, según cómo le dé la luz, no es una cosa que se pueda leer de una forma rápida. Y volvemos a las casas, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto que terminamos hace poco en Valencia, se llama La Casa del Silencio, porque es un músico. Esto típico, parece un enunciado de estos de Escuela de Arquitectura, casa para un músico, ¿no? Pues de repente dices, hostia, que es verdad, que viene un músico y te encarga su casa. Entonces, este era un músico que lo que necesitaba es un estudio de grabación para atender a gente dentro de su casa, pero él iba a vivir ahí. Entonces dice, ostras, ¿cómo hacemos esto, no? Y luego, claro, el estudio de grabación, una historia de caja de hormigón dentro de caja de hormigón, aislado, o sea, constructivamente era un tema bastante complejo, ¿no? Entonces decidimos en la planta baja colocar el elemento donde está el estudio de música. Este es el acceso, con lo cual puedes entrar al estudio de música sin entrar dentro de la casa. Luego esta es la zona de día y simplemente mediante estos dos elementos en los que se apoya la vivienda que está arriba. Pero arriba le dimos muchas vueltas, ¿no?, a cómo le íbamos a hacer y decidimos que no iba a tener ventanas, ¿no? Entonces, no va a tener ventanas. ¿Cómo que no va a tener ventanas? Dice, no, porque las viviendas de alrededor estaban súper cerca, entonces no iba a tener privacidad. Lo que decidimos es, oye, vamos a generar dos patios, ¿vale? Estos dos patios, y tú vas a estar viviendo en esos dos patios, ¿no? Tienes todos los jardines de alrededor, una pinada bonita por aquí, entonces vas a estar viendo la copa de los árboles y si lo abres lo que vas a ver no te va a aportar nada. Entonces, hablando con el cliente nos permitió, Patrick se llama, nos permitió dejar la reserva por si en algún momento dice, oye, si yo aquí me agobio, abrir una ventana. Pero luego la construimos y el tío está encantado, ¿no? O sea, cuando se ve en sección, se ve que esta quinta fachada es la que funciona hacia arriba, pero esto es un volumen como si no tuviese huecos. Esto es en la ejecución con la pieza de hormigón, aquí estaba el estudio de grabación y los patios, en donde se asoma un poco pues, la vegetación que hay por alrededor. Y este es un poco el resultado, en el cual la casa por arriba parece completamente opaca. Esto es la zona de día, y cuando subes arriba, pues las habitaciones se abren a estos patios, que ahora él está súper agradecido. Dice, es que a veces duermo fuera, o sea, tengo un nivel de privacidad que si hace una buena noche prefiero salir fuera, dejo abierto, tal, y digamos que en la casa también tiene esta doble privacidad, ¿no? De que abajo puede ser la zona de trabajo y la zona de día y puede haber una reunión que en un momento dado se acaba transformando todo en estudio, pero arriba solo son las habitaciones y las habitaciones tienen una privacidad brutal. Entonces, simplemente con esta cuestión así muy sencilla conseguimos hacer el proyecto. La casa vacía también es un proyecto que hemos terminado no hace demasiado en Valencia. Y el enunciado era muy bonito, porque es una población, en la calle mayor de una población, una casa histórica con la fachada protegida, ¿vale? Interiormente la casa era una ruina. Y el propietario me dice, no, nosotros quiero hacer algo aquí, pero la casa es muy grande para mí, prefiero tener una casa un poco más pequeña, yo no necesito este casoplón, entonces hacerme algo, pero quiero que sea algo contemporáneo, pero quiero respetar un poco lo que existía, por lo menos la fachada. Entonces lo que decidimos fue mantener la huella de la casa. Esta era la huella de la casa existente, porque aquí habían como unos corrales, luego fueron haciendo unas ampliaciones y esto era el cuerpo principal, y luego vaciar todo el interior de la vivienda, o sea, quitamos todo lo que había dentro y construimos un espacio, como si fuese un gran espacio pasante en el interior, con una triple altura.
Eso es un poco era la huella de lo que existía. Luego esto continúa como una piscina. Y en planta baja todo esto está vacío. O sea, la casa en realidad solo está aquí. Esto es un espacio exterior cubierto. Luego había otra operación que era que, claro, la casa interiormente en algún momento fue bonita, pero estaba en ruinas. Pero sí que decidimos utilizar toda la madera y todas las vigas que existían para hacer el mobiliario de la casa nueva. Pues mira, esta madera es una pena no utilizarla, pero la vamos a utilizar solo para lo que sería la construcción del mobiliario. Y bueno, esta idea le gustó y así se hizo, ¿no? Entonces, cuando tú entras, lo bonito es que tú estás en el pueblo. Vas por la calle mayor del pueblo, que es súper chulo, con su campanario y tal, y de repente entras y la casa es como, ¿qué pasa? ¿No? O sea, estás como en otro siglo, con unas vistas muy bonitas a lo que sería la huerta valenciana, y bueno, pues es un efecto ahí como que nos interesaba, ¿no? Esta era la fachada existente, y esto es lo que ves cuando entras, ¿no? Cuando tú entras a la casa, tienes la triple altura, un hueco en la parte de arriba. Aquí empieza lo que es el espacio, digamos, climatizado, pero claro, allí puedes estar viviendo, en este salón es que puedes estar todo el año. Los muebles, todas las mesas, las sillas están hechas a partir de la madera del derribo. Y claro, espacialmente pues es una reinterpretación porque la huella del edificio sí que sigue siendo exactamente la huella del edificio existente, ¿no? Y espacialmente pues tiene este interés, ¿no?, de ese salón que en el fondo es un espacio exterior, pero cubierto y vacío. O sea, además, mucho más importante el espacio vacío de la vivienda que el espacio construido. Simplemente pues la ventana es la que te delimita el espacio que está climatizado del que no lo está. O sea, el resto de la vivienda, la piscina que se ha construido en continuidad, y lo que decía, pues oye, vamos a reutilizar toda la madera y pues para construir todo el mobiliario, las sillas, las mesas. Esa es un poco la esquina con la triple altura y el edificio cómo ha quedado en el interior, ¿no? Pero lo bonito, no, es muy difícil poder transmitir la experiencia de dar ese paso y entrar en la casa, pero eso es súper bonito, o sea, porque ir por esta calle está muy bien, aparte los edificios están todas las fachadas muy bien mantenidas, y cuando entras aquí y ves esto, que tiene una profundidad de paisaje muy bonita, es como no sé, una cosa que está fenomenal. Y luego, para terminar, os queríamos presentar esto, que es un poco así un experimento que llevamos 5 años haciendo en el estudio, que era que veíamos que, claro, siempre hemos hecho pues, este tipo de proyectos que son, sobre todo, pues nos han encasillado un poco en la comedia romántica, entonces hacemos casas, ¿no? Entonces hacíamos muchas viviendas, pero eran siempre como cosas de alta costura, diseñadas para un sitio y para un cliente. Y queríamos ver si éramos capaces de transformar esto en un producto. Más que nada por intentar tener un control de calidad. O sea, había una cosa que nos preocupaba mucho, que es, al final todo lo que hacemos son prototipos, y un prototipo por definición falla. Y vivimos en una sociedad que no admite que las cosas fallen. Entonces decimos, oye, tenemos que intentar generar un modelo constructivo que nos permita tener un control de calidad y que las cosas no fallen, porque las hayamos hecho muchas veces o las hayamos repetido. ¿Ves? Un sistema constructivo que se pueda repetir y que funcione, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con una serie de tipologías, no se ven muy bien en los planos, pero son tipologías que no aportan nada, porque las tipologías, bueno, pues esta casa la ha hecho Alejandro de la Sota, se la hizo para sí mismo Gordon Bunstaff, la ha hecho RCR, es una tipología súper conocida de un salón pasante y otras 2 piezas que miran hacia los laterales. Pero no era en sí la tipología lo que nos interesaba cómo se iba a construir. Y se tenía que construir de forma muy eficaz y muy rápida. Nos habíamos puesto como plazo 3 meses de ejecución, ¿no? Se tenía que poder, no se prefabrica, no hay una fábrica, es simplemente una sistematización para poder construir en obra en 3 meses. Y bueno, pues esto es un poco el resultado, lo que conseguimos implicar a un fondo, que bueno, esto no lo podíamos hacer nosotros, implicar a un fondo que nos ayudase para poderlo hacer y poder construir las distintas tipologías a escala real. Entonces las hemos construido y la verdad es que funciona muy bien. Y una de las cosas que más nos ha gustado es que, aunque la misma tipología la hemos construido en sitios distintos, y es otra casa. O sea, una de las sensaciones que más nos preocupaba es que la misma casa, puesta en 2 sitios, pues al final fuese la misma casa. Pero resulta que luego hay determinadas cosas, como el pino que hay que sortear,
como el desnivel con la escalera, por esta foto que al final, aunque esta tipología puede ser igual en otro sitio, si no tiene este desnivel, pues no va a ser la misma casa, ¿no? Esa escalera al final acaba convirtiendo en lo que se va construyendo hasta que llegas digamos, al elemento arquitectónico es más importante que la propia tipología. Pero bueno, pues lo hemos podido construir a escala real y ver un poco también el enseñarlo, ¿no? a la gente, ¿no? Y ha sido, a veces, os invitamos a todos a venir, o sea, esto se puede visitar, es una especie de showroom de casas, ¿no? Que pues, es un juguete muy chulo. Pero sobre todo, lo que nos ha encantado en nuestra profesión es que nos hemos dado cuenta que había muchas veces que había gente que no había podido estar nunca dentro de una casa contemporánea. O sea, habían podido visitar un aeropuerto, igual han visitado un hospital, un museo, pero de estar dentro de una casa amueblada nunca habían tenido la sensación. Y entonces lo más bonito es que había gente que hubieses dicho, jamás a esta persona le hubiese gustado vivir en una casa con estas características. Y había gente que entraba y decía, yo podría vivir aquí. Eso ha sido una de las partes de esta experiencia que más nos ha gustado. Y luego también el intentar dar de verdad la casa completamente terminada. Todo es todo. O sea, los cubiertos, y es una cosa que luego la gente también ha agradecido un montón. O sea, porque cuando tú vas a comprar otras cosas, te compras un coche y no hay un tío que te dice, oye, no, vete y cómprate el volante allí, ¿no? Y no tiene asientos, ¿no? Entonces, esta cuestión de poderle dar completamente terminada ha sido algo que ha funcionado bastante bien. Pues son distintas tipologías, son muy sencillas, ¿no? Al final, desde el punto de vista del diseño, trabajamos con un perfil de extrusión de aluminio. O sea, aquí no hay ninguna maqueta de estas, pero son un perfil de extrusión de aluminio cortado. Y todo lo que pudiésemos combinar con eso, o sea, no hay ventanas, es un espacio pasante y lleno o vacío. Todo lo que pudiésemos construir con eso era lo que podía funcionar. Y sin más, hasta aquí puedo leer. Muchas gracias. Como decía, que llega el turno de las preguntas, que creo que surgirán a borbotones, porque tu arquitectura es lo suficientemente, bueno, provoca, ¿no?, esas sensaciones, provoca esa admiración, esas preguntas. Y bueno, pues os pido por favor que alguien se lance al ruedo y haga una primera pregunta. Si no estáis demasiado impactados o demasiado... Lo he explicado muy bien. Yo preguntaría algo, si no vuelvo a empezar y se va a hacer tarde. Bueno, yo voy a romper el hielo. Yo le preguntaba a Fran antes de empezar la conferencia que evidentemente la admiración por su trabajo intelectual y proyectual va por delante, pero como siempre comentamos los arquitectos nos debemos al final a un encargo profesional, ¿no?, a un cliente. Entonces le preguntaba cómo había sido esas primeras experiencias en las que de repente alguien confía y le encarga, le hace ese primer encargo. Luego los demás ya vendrán, ¿no? Pero siempre digamos que el primer encargo es el más difícil. Pues sí, o sea, sí, las primeras experiencias pues, son difíciles, que voy a decir. O sea y luego, pues eso, conseguir que haya alguien que sea capaz de correr el riesgo intelectual es lo más difícil de todo, ¿sabes? Y si no tienes ese buen cliente, no tienes nada. Entonces tuvimos la suerte de estar ahí en el entorno de este escultor, de Andreu Alfaro, con su hijo, que es Alfaro Hoffman, que pues, además es diseñador y tenía la única tienda de mueble contemporáneo que había en Valencia la tenía él, ¿no? Alfaro. Y entonces, claro, fue una suerte porque toda la gente que tenía un poco esa sensibilidad le compraba los muebles y él se portó con nosotros, que le debemos todo, y nos encargaba, lo que le llevaba de arquitectura nos lo encargaba a nosotros, con lo cual ya tenías una especie de filtro de gente que tenía una cierta sensibilidad y nos dio las primeras oportunidades, que si no hubiese sido, imposible, ¿no? Imposible. Es, exacto, que hacía las generatrices. Pues en nuestro estudio está, exacto, ese es nuestro estudio ahora. ¿Este es vuestro estudio? Sí. Tuvo mi hija allí la semana pasada. No me digas, ¿eh? Pues ahí, Además me lo ha mandado. Ah, sí. Escultura, porque yo me dedico también un poco a la escultura. Y dice, Sí. Mira que escultor y que más interesante. Es una pasada. O sea, nosotros no somos objetivos, ¿no? Pero siempre reivindicamos al Faro
Decimos, está Chillida, pero Alfaro está ahí. Y en el País Vasco Chillida sí que han sabido cómo sacarle el jugo, pero en la comunidad... ¿Es una fundación lo que tiene? Es una especie de ONG cultural, ¿sabes? En Valencia le llamamos casal, ¿sabes? Se lo comentó, me lo mandó, porque esto es de hace 4 días. ¿No? ¿Ah, sí? Pues oye, una visita de hace 4 días. Pues ahí estamos. Yo no sabía esto. Pero no me hablo de vosotros, está bien, ya. Yo quiero preguntarte una cosa. Realmente, cuando ves las fotos, hay una capacidad de síntesis ahí constructiva que a mí me asombra, francamente. Entonces, en las fotos está muy bien. Lo que quiero saber es si realmente habéis llegado a conseguir que esa síntesis se materialice de tal manera que no haya problemas. Sobre todo el tema del agua, en fin, todo lo que... porque claro, es que has pasado la goma por todos los sitios. Digamos que parece que está trabajado en vez de con lápiz, con goma, ¿no? Llega un momento en que esa materialización parece imposible, ¿no? Y de hecho se pierde en esa materialización los rasgos de la arquitectura. Parece como intocable, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera que nos hablaras un poco de esa experiencia, ¿no? En ardua, ¿sabes? O sea, porque como muy bien dices, ahí tenemos un constructor que dices, es que el agua es que es muy fina, ¿sabes? Entonces siempre acaba encontrando el sitio. Entonces, claro, ha habido muchas cosas que sí que han sido innovaciones que hemos tenido que probar y a veces han funcionado bien y otras veces no han funcionado tan bien. O sea, y hemos tenido que saber cómo podemos, por ejemplo, chorradas, ¿no? Las albardillas. Tú no puedes hacer un sate blanco, que quieres que esté blanco por lo menos 3 años, ¿no? Y tener una albardilla vertiendo el agua sobre un paramento. Porque como tengas un sitio donde llueve barro y aquí llueve barro, a los 2 meses va a estar mal. Entonces, por ejemplo, generar los sistemas de albardilla para recoger... Claro, y por ejemplo, cuando en la casa Hoffman, aquello fue un quebradero de cabeza, porque la viga vertical, claro, tienes que decidir qué paño va a quedar mal, ¿no? ¿Sabes? Claro, no, al final lo que decidimos es hacer una especie de albardilla interna con una recogida de aguas y luego tiene un goterón que cae a la parte de abajo, ¿vale? O sea, es sorprendente que no trabajamos nosotros así, es como si fueras un relojero, ¿no? O sea, entonces, generar esas piezas parece que fácil, pero que es muy complicado, sobre todo esas piezas tendrán sus juntas, ¿no? Y en esas juntas pasan cosas, por ejemplo, que cada vez que pones una junta te sale una chorrera, ¿no? Es decir, que todo esto, a mí no sé si las fotos están retocadas o es verdad, pero los suelos, por ejemplo, que los suelos tienen otra complicación, tienen que ser horizontales, pero si son horizontales hay charcos, no sé si son calados, el material ese de los suelos que estás utilizando es resbaladizo, no sabemos qué piedra has puesto, porque no cualquier piedra aguanta eso, es decir, no sé si todo eso, todo ese rollo lo tienes ya en las últimas viviendas estas que has hecho ahí el parque para ir a verlo, ¿no? Si allí ya está resuelto todo el compendio de temas de la arquitectura. No solamente el exterior, sino las interiores también, porque los exteriores también tienen otro problema, y es las juntas de las puertas, los mecanismos, que todo tiene que ser un invento, luego a luego. Entonces todo ese asunto que se ve allí parece, de verdad, que parece una arquitectura imposible, ¿no? Me imagino que estará muy retocada la foto, me imagino. No voy a negar que nos gusta el maquillaje, ¿sabes? O sea, que nos gusta el maquillaje. O sea, si hay una cosa que no se ve, el ángulo es el que toca. Pero estaría bien que visitar alguna casa. Y sobre todo alguna casa que tuviese 10 años. Y te sorprenderías de muchas cosas. Por ejemplo, has hecho muy buena pregunta con lo de los suelos. Lo de los suelos, nosotros queremos una superficie horizontal perfecta. Pero eso implica poner unos plots y tener una recogida de aguas que luego no nos ha funcionado bien, porque las piezas se parten, la gente te dice, no, te voy a poner una pieza especial, 3 centímetros, una leche, se parte. Además hace un ruido que no te da una sensación de seguridad. Al final nosotros hacemos, son cubiertas, o sea, están la mayoría de ellas a 4 aguas, no pueden ser a 2, porque empezamos a hacer algunas que eran a 2 aguas, pero tenías un problema, y es que cuando tú veías el límite de la terraza,
veías la pendiente. Entonces, cuando veías la pendiente, se acababa el encanto. ¿Qué sucede? Son recogidas de agua, así, como si fuese una cubierta a 4 aguas, pero invertido. Y tiene, limas. Exacto, limatesas y lima. Tiene una lima olla que es la... O sea, no es un suelo... No, está pegado. O sea, hubo un momento en el que abolimos los plots, que quitamos los plots, o sea, la cubierta... La cubierta es limpia. Exacto. O sea, cuando vas a poner una mesa de comedor, una pata está más alta que otra. Eso no quiere decir, ¿no? Tienes que saber dónde va. No puedes poner la mesa donde te dé la gana. No puedes poner la mesa donde te dé la gana, porque entonces tienes que ponerla en el paño que esté así. Luego tienes que también, si es una piedra natural, pues tiene que ser un apomazado o un poquito más, ¿no? Un chorro de arena. Entonces, dependiendo, para conseguir que sea C3, pues depende de qué piedra tienes que utilizar un sistema u otro. O, por ejemplo, pues otra película es, claro, al principio queríamos construir el mismo pavimento de piedra en la superficie horizontal y en la piscina. Claro, no toda la piedra entra en la piscina. Entonces, claro, muchas veces tienes la piedra natural y luego tienes una cerámica que ya te has matado para encontrar la cerámica que más o menos parece que tiene el mismo color y cuando llega el cambio, pues conseguirlo. O, por ejemplo, ahora tenemos una lucha encarnizada con los 2 centímetros. O sea, si quieres tener una piscina que esté completamente enrasada, o lo haces desbordante a los 4 lados con recogida, o si no es desbordante a los 4 lados y tienes un sitio en el que el nivel de agua va a bajar. Al principio queríamos que bajase 2 centímetros, pero claro, el agua está por encima de la... Si lo haces, por ejemplo, con gunita, está por encima de la gunita. Hay un momento en el que puede meterse por la junta y en algún sitio, como decía el amigo constructor, el agua es muy fina y en algún sitio aparece. Entonces, estamos ahí con esa lucha de cómo conseguir que la distancia, si no es desbordante a 4 lados, entre la cota de la terraza y la lámina de agua sea lo mínimo posible. Entonces, a mí me parece apasionante cada cosita de esas, ¿no? Cuando... Yo tenía una pregunta y... Sí, yo tenía una pregunta y espero no resultar ordinaria por hablar del aspecto económico, pero si cuando trabajas con soluciones constructivas convencionales, muchas veces ya es muy complicado presupuestar un proyecto, a ver, se me ocurren muchas preguntas en cuanto a esto. O sea, ¿acertáis con vuestros presupuestos? Escucha, ahora sí, y es fácil, ahora es facilísimo. Tú lo pones ahí y dices, mira, esto vale esto de partida. Sí que es verdad que para que la gente nos diese la oportunidad de hacer esto, hemos tenido que pasar muchas... La casa, por ejemplo, de la Área del Castillo era una casa sin presupuesto. Entonces, eso es un trabajo de arquitectura humana. O sea, ¿cómo conseguimos hacer esa casa? Porque el constructor entendió que era un reto también para él y que era un orgullo para él si lo conseguía hacer. Entonces, ahí nos implicamos todos para decir, mira, este es el presupuesto y a ti te apetece hacer esto. Si te apetece hacerlo, te va a costar más. O sea, también es verdad que son proyectos pequeños, o sea, ahí puede surgir el voluntarismo, ¿no? Seguramente si fuese un aeropuerto, pues sería más difícil, pero en proyectos de pequeña escala sí que conseguimos durante mucho tiempo el implicar a la gente, que también tuviese un retorno, ¿no? Le decíamos, oye, mira, nosotros pues esto lo vamos a sacar en muchos sitios, te va a generar como mucha publicidad, te va a traer más... Entonces, había como una especie de trueque en la que todos teníamos que salir ganando en eso. Pero fue una batalla como muy ardua durante mucho tiempo. Y ahora la única manera luego, claro, sí que hay casas que tienen mucho presupuesto. Entonces, con mucho presupuesto es muy fácil. Pero luego, el último proyecto que contaba es precisamente porque nos gustaría democratizar lo que hacemos. Entonces, decir, oye, ¿cómo lo puedes democratizar? Sistematizándolo, repitiendo. O sea, cuando tú repites es donde puedes conseguir que el precio no sea un disparate, sino al final la mayoría de la gente no vivimos donde queremos ni trabajamos donde queremos, vivimos y trabajamos donde podemos. Entonces, esto en el resto de las cuestiones de la indumentaria, la alimentación, la tecnología, el automóvil, todo ha cambiado, pero en la arquitectura está bien que por lo menos lo intentemos, ¿no? Sí, lo de Godella, decías. Sí. Pero a mí me ha recordado lo de Godella, el experimento ese que hacía el de acero. Sí. Y al final no funcionó nunca. No ha funcionado. Claro. Sí, eso... sí.
Lo que me recordaba un poco la experiencia que vi yo una vez en la televisión, como este hombre es muy televisivo. Hacía un experimento similar o quería hacer lo de democratizar esa calidad. Yo creo que es imposible. Vamos, al de acero no le salió. No, digamos que ahora el momento, nosotros Joaquín, o sea, a nosotros lo que nos gustaría es poder hacerlo y que funcionase. Estamos en un momento muy bueno en los próximos años, en los cuales sabéis que todo el sector de la construcción está viendo, oye, cómo se sistematiza. O sea, porque... Yo tengo 54 años de ejercicio y antes de empezar a ejercitar ya se hablaba de la industrialización, la prefabricación y la pre no sé qué, y todavía los únicos que he visto fue en Moscú en el año 78 cuando estuve y preferí no haberlos visto. Pues te doy toda la razón, es cierto que es así. Y lleva muchísimo más tiempo, o sea, en realidad lo que sucedió hace un siglo en el diseño de producto, el diseño de producto sufrió un cambio súper interesante. Y yo creo que la arquitectura está sufriendo un cambio parecido a lo que sucedió en el diseño de producto hace un siglo, ¿no? Hace un siglo, cuando existían las Arts and Crafts y aparece pues, la Wiener Werkstätte, el Verbund, todos estos movimientos en los cuales es cierto que el ebanista era el que hacía un mueble bueno, pero fue generándose una transición que permitió generar sistemas constructivos que han permitido a la mayoría de la gente pues, poder disfrutar de mobiliario que igual no se podían permitir un ebanista. La arquitectura le queda muchísimo, es muy difícil, es mucho más. ¿Por qué no ha sucedido? Porque es infinitamente más complejo que el mundo del mobiliario. Pero que sea más complejo no quiere decir que no se intente. Lo que nosotros estamos haciendo no es prefabricar. O sea, nosotros no creemos, por ejemplo, utilizamos el mundo del mueble como referencia. El mundo del mueble se ha demostrado a sí mismo que transportar aire es un error. O sea, un tío que fabrica mesas que las tiene que llevar lejos, las fabrica plegadas para que se puedan montar en el sitio, no mueve volúmenes de aire. Entonces, en el mundo de la arquitectura, mover volúmenes de aire es todavía peor porque más volumen, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos intentando es no inventar nada, sino simplemente ser capaces de mejorar la precisión y construir en menos tiempo, ¿no? Porque ese es el reto. Lo que hace IKEA, vamos. Sería parecido a lo que hace IKEA, sí. Sería parecido. Y en esa experiencia de... No, pero da igual, es igual, de verdad. No, si yo iba... Bueno. Hola. Yo iba a decir que, bueno, que me ha parecido muy, aparte de muy interesante, el tema constructivo, los acabados, esa perfección, ¿no? Muy poético también, viendo todas estas maquetas. Incluso tu logo me parece muy de Joan Brossa, o sea, una poesía visual muy bonita. Y bueno, de Oteiza, esos vacíos, ¿no? Con los positivos y los negativos, ¿no? Todo esto. Todo esto lo has hecho, o sea, eso viene de tu época también de estudiante, lo habéis hecho desde el principio, son esos clientes con esa sensibilidad que os permiten en este tiempo de, no sé, de rapidez, ¿no? De que todo tiene que ir rápido, los tiempos, la economía, ¿no? El dinero, el presupuesto, el timing que dicen, que te permite tomarte un poquito más de tiempo para ese dibujo, para ese tiempo filosófico un poco, ¿no? en la arquitectura, esa observación también y de las formas y volúmenes. Pues en realidad lo que sucede primero es que somos un equipo de gente. O sea, esto es una cosa que no hago yo. Si hiciese yo no podría hacerlo. O sea, ellos decía que están Sara y Seba y somos un grupo grande. Entonces, eso es una cosa importante. ¿Qué? Es un equipo. O sea, y aquí pues hay maquetas que las he hecho yo y hay otras que no, y hay otras que las ha hecho Seba y hay otras que lanza la primera idea a alguien. La otra cuestión es el método, o sea, la metodología que hacemos. A nosotros nos gusta investigar sin cliente prácticamente, sin programa y sin sitio, pero no por una cuestión tal, sino porque es que no nos dan tiempo luego. O sea, cuando luego llega el sitio y tú tienes, no sé, el tiempo que os dan a vosotros, a nosotros no nos dan nunca más de 2 meses, a veces nos dan 1. Joder, ¿cómo haces algo en 1 o 2 meses? Tienes que analizar el sitio y tal, pero tienes que tener muchas cosas en las que ya, muchas inquietudes que ya hayas trabajado para poder decir, oye, pues sí, mira, aquí creo que deberíamos de ir por esta línea, que ya hicimos esto, que no funciona en otro sitio, pero que igual nos va a funcionar aquí. Y dentro de la metodología, este tema de hacer los 3 proyectos es un trabajo, vamos,
Imaginar que cada vez, nosotros, pero es que hacemos 3 proyectos con sus 3 maquetas, con sus... O sea, eso también nos permite muchas veces el ensayar muchas cosas y los descartes nos dan muchas pistas. O sea, cuando algo se queda descartado, pues mira, es que esto aquí no encaja en el sitio, no encaja ni en el cliente, ni en el programa. Esto no, nos apetecería hacerlo, pero no por aquí, ¿no? Ni para esta persona. Eso nos da un poco de libertad creativa. Seguramente porque tenemos envidia al escultor donde estamos, joder, es lo de la escultura, yo ojalá hubiese sido escultor, ¿no? Es muchísimo mejor porque te quitas un montón de problemas de encima. Pero el trabajar así sin la presión del tiempo, o pensando que no tienes la presión del tiempo, nos permite un poco pensar que somos más libres a la hora de hacer las cosas. Qué bien. Así. No, te iba a preguntar antes, en esa experiencia de repetir el mismo modelo, donde todo está ya optimizado, ¿cuál es el precio que os ha salido medio por cada una de esas? Pues sí, se ha optimizado. O sea, nosotros hemos conseguido, no te voy a decir la cifra exacta, ¿vale? Pero hemos conseguido reducir, te diría que un 35% lo que nos está costando hacerlo de forma tradicional. Pero la cuestión es que realmente no hay una economía, ahora no hay una economía de escala. Haciendo ese número no hay una economía de escala. Lo que empezamos a hacer es, no nos vamos a rodear de gente que venga del mundo de la construcción. Entonces empezamos a contratar gente que venía del mundo del automóvil. O sea, la gente de compras vienen del automóvil. Claro, los del automóvil flipan con nosotros los arquitectos. Dice, tío, esto, la unidad de medida del tiempo es la semana. Dice, o sea, tú le preguntas a alguien cuándo va a estar esto y dice, va a estar la semana que viene. Dice, pero la semana que viene, ¿cuándo? ¿El miércoles? ¿El jueves? Tal. Dice, tío, la unidad de medida del tiempo tiene que ser el minuto, la hora, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando de repente empiezas a ver lo que hacemos de una forma, digamos, tradicional y mecánica, visto desde otras profesiones. Entonces, ¿por qué te decía esto? Porque la gente del mundo del automóvil dice, si alguien hiciese, que no somos nosotros, pero si alguien consiguiese hacer de verdad una sistematización, que no una prefabricación ni una industrialización, una sistematización, si alguien tuviese una central de compras, o sea, podría reducir los precios muchísimo. Para tener una central de compras tienes que tener muy claro qué es lo que vas a hacer, porque tienes que hacer siempre lo mismo, que es lo que está muy reñido. A ver, ¿cómo haces eso en la ciudad histórica? Pues, pero que el problema sea tan complejo es lo que lo hace tan interesante. Pero no me dices el precio. Que es lo que quería saber. Estamos construyendo precio de coste 1.800. Nosotros no conseguimos ahora hacer con esas calidades, esas ventanas y tal, 1.800 ni de coña. No lo conseguimos. Y el tema está en que lo que dicen los del automóvil es que si hubiese una repetición se podría bajar. Ahora, ¿no? Sí. De coste. ¿Qué? Claro, coste. Trabajamos a 1.000. A 1.000. Claro. Te quiero decir que no es barato, yo digo. Eso sí, además cuentas con los artesanos correspondientes. Es decir, tú a las obras te tienes que llevar a tu herrero, a tu carpintero y al pedrero. Porque si entra uno nuevo y nada más que ver lo que estás dibujando y verte... Sale corriendo. Algunos lo hemos tenido que ir a buscar, ¿eh? Pero 1.800 con mobiliario y todo. No tiene mobiliario. No tiene mobiliario. Pero la historia está en que yo creo que si se sistematizase se podría llegar a bajar bastante. Y una última pregunta, hablando de economía, una última pregunta mía, ya no pregunto más. Puedes preguntar lo que quieras, estoy encantado. Hablando de economía, no sé cuántos has dicho que estáis en el estudio. 55. ¿Vosotros cobráis por los presupuestos del 5,5% del PEM? ¿O cómo facturáis vosotros? Porque no, es que ahora aquí, coge un cliente de un pueblo y coge el listín de los arquitectos de Albacete y llama a todo y dice, ¿cuánto me va a llevar por una obra de 3 viviendas en Alcadozo? Y le dices, hombre, venga usted que veamos a ver qué quiere, no sé qué. No, ¿cuánto va a llevarme por el proyecto, la dirección, el aparejador, el estudio geotécnico y no sé qué? Vosotros no estáis en esa escala, seguro, pero tampoco creo que estéis en las tablas del colegio histórico de tantos metros por tal módulo, por tal no sé qué. ¿Cómo facturáis? Es una curiosidad profesional, ¿eh?
Con toda la sinceridad, nosotros intentamos empezar cobrando el 10 y nadie nos lo paga. O sea, nosotros llegamos, hacemos un presupuesto. Sí, intentamos poner un PEM, pues intentamos cobrar el 10 y nadie nos lo paga. O sea, porque también nosotros competimos con mucha gente. Entonces ahí la gente, pues, luego vas, dependiendo cuanto más grande es el proyecto, pues más vas bajando en ese ratio. Si haces un proyecto muy pequeñito, la gente que solo vas a hacer un proyecto de una casa, tal, no sé qué, claro, hay un momento en el que ya no es una cuestión del porcentaje del PEM, es una cuestión de pues, que no se puede hacer, ¿sabes? Lo que sí que tenemos la suerte es de poder trabajar en muchos sitios. Entonces, trabajando en muchos sitios también eso te abre muchas posibilidades. No, sí. Nosotros ahí los 50 ya trabajamos ahí muy duro para sacarlo. ¿Qué? No. Sí, yo te iba a preguntar, dentro de ese proceso de investigación proyectual, ¿cómo abordáis el cambio de escala? Quiero decir, por ejemplo, esta maqueta que estamos viendo aquí ahora mismo es una casa, pero podría ser un museo. Y esta que vemos aquí también es una casa, pero multiplicada por un factor de escala de 100, ¿podría ser un aeropuerto? No. O sea, hay cosas que el factor de escala sí que hay veces que tienes que tenerlo muy en cuenta. De hecho, nosotros, lo que os decía, a veces te vas especializando. No sé si hay gente que se especializa y hace hoteles, hay gente que se especializa y hace plurifamiliar, hay gente... A nosotros, pues, o por suerte o por desgracia, nos hemos especializado mucho pues, en la vivienda unifamiliar de un formato bastante grande. Entonces, eso te permite trabajar ahí y tienes que tener en cuenta muchas cosas que igual no te servirían para hacer un edificio de otra dimensión, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, la experiencia, además tú que viviste en Oporto, la experiencia de la Casa do Música de Culjas, que comenzó siendo una vivienda familiar y luego... Conozco la historia, ¿no? Que era una vivienda en México, hecha con la máquina de hilo caliente y luego acaba siendo el auditorio. No, hay cosas que igual sí que pueden cambiar de escala, pero hay cosas que igual no se pueden... O sea, no las puedes cambiar, porque ahí tiene su historia específica, ¿no? Ajá. ¿Más preguntas? De lo rápido que trabajáis, o sea, cuando dices 2 meses, ¿incluye el papeleo? A ver, defíneme papeleo. Defíneme el papeleo. Todo, no sé, entregar en el colegio, todo. No, la justificación del código técnico, el ruido, el no sé qué. No, nosotros no. No, imposible. Nosotros te dan 2 meses como para presentar lo que sería el básico, ¿sabes? Claro. Y luego tienes el tiempo, que ya sabéis que en España puede ser o poco o eterno, o muchísimo, entonces ahí te puedes explayar para hacer tu proyecto de ejecución tranquilamente. Pero yo hay muchas veces sí que reivindico que, como por suerte hemos trabajado en muchos sitios, hay sitios en España que funcionan muy bien, o sea, pero muy bien es muy bien. Alcobendas te da la licencia, y eso os lo digo porque lo hemos vivido, en 21 días. O sea, tú presentas el proyecto, tiene una cosa que se llama informe técnico inmediato, y entonces tú cuando presentas el proyecto, ellos tienen la obligación de darte la licencia en 21 días. Tienen 7 días para informe técnico, tal. Es un rollo porque te hacen hacer un checklist enorme, pero bueno, la historia es que dices, oye, si hay un municipio que le funciona, no puede ser que otro sitio le tarde 2 años, ¿sabes? Entonces, muchas veces cuando encontramos sitios que funcionan muy bien, nos gusta decirlo para que la gente se copie, ¿sabes? Decir, oye, si estos tíos lo han conseguido hacer, copiárnoslo, que lo están haciendo súper bien. Y para nosotros, el que, no sé aquí lo que se tarda en conseguir una licencia, pero por lo que decís, ¿cuál es la media? ¿1 año? 1 año de tiempo en una licencia. Pues hay sitios, por ejemplo, os digo, en Valencia, según qué cosas, se han llegado a tardar 2. Claro, 2 años. Explícale a alguien que espere 2 años, ¿no? No se lo creen. Pero hay sitios que lo hacen muy bien. Una última cosa que me ha quedado. ¿Qué nivel de aceptación ha tenido las viviendas de la primera que hayas hecho, que ya llevará hecha cuánto tiempo, de este tipo? Las viviendas que nos has enseñado.
No, esa no. De los proyectos que se nos han enseñado, 20 años, ¿no? ¿Y qué tal viven allí? ¿Cómo los notas? O sea, que has ido a verlos, has vuelto por ahí. He ido ahí a ver si se había muerto alguien. Se han pegado, se han matado. Claro, tú lanzas una cosa, metes a una gente a vivir ahí, que es un sitio muy especial, claramente, y tú lo sabes, porque allí, digamos, en ese tipo de arquitectura no te puedes agarrar a nada, ¿no? Porque tienes que ir perfectamente equipado para pasar de un sitio al otro, ¿no? O sea, no puedes dejar nada por en medio, etcétera. O sea, que es no sé, estoy haciendo una broma, pero es una arquitectura que no se puede manchar, vamos, que es como pura, ¿no? Entonces, a mí me preocupa cómo la gente cuando la vive, si es capaz de hacerla suya la casa o si siguen estando como ausentes en ese en ese entorno, ¿no? No sé, entonces, yo lo digo porque yo acabo de terminar una casa que tiene un poco este tema y yo ya he estado dos veces a verlo hace poco tiempo, hace a lo mejor 6 o 7 meses, porque estoy preocupado, a ver... A ver si han sobrevivido. A ver si Esta arquitectura tiene ese tema, ¿no? Que tiene mucha presencia, ¿no? Y anula de alguna manera, puede llegar a anular de alguna manera la vida, ¿no? La vida en cuanto a que la deja estática, ¿no? ¿Sabes? No sé, esa reflexión yo creo que es importante porque es un camino que puede tener esta debilidad, ¿no? A pesar de que las maquetas son maravillosas, que la poética es magnífica y que la arquitectura es perfecta y tal, pero a lo mejor es solo para verla, pero no para meterte dentro, ¿no? Eso, Pues, por ejemplo, es el Sergio Ramos y la Pilar Velázquez en la casa de Torres. Eso es lo que quería ¿Conoces el tema? pues mira, te contesto. Sí, la verdad es que luego tenemos gente que son amigos, incluso familia. O sea, estaba diciendo que hay gente que te hace padrinos de sus hijos, ¿no? Entonces, al final, sí, entonces vuelves a la casa. Y la verdad es que es muy bonito volver a las casas porque ves cómo se transforman con el tiempo. Hay gente que las mejora en el sentido en el que nosotros pensamos que es mejorarla. Hay gente que, por ejemplo, las hace suya a través de obras de arte, que es súper bonito. Y cosas que nos han parecido muy chulas ha sido, por ejemplo, cuando te das cuenta que la gente te dice cosas como, tío, desde que vivo en esta casa estoy más tranquilo, estoy más calmado, estoy más sosegado. O sea, la gente, hay veces que aprecia esta historia de tener las cosas ordenadas, de tener las cosas bien, le genera, digamos, un beneficio mental que a la gente le viene bien. Arquitectura curativa, ¿No? La verdad es que sí, le funciona súper bien. Y yo, por ejemplo, yo vivo en una casa así, ¿no? Con mi hija tal y con mi mujer. Y la verdad es que es toda una experiencia porque siempre había hecho casas para otra gente, pero nunca había sido el usuario de la casa. Y cuando eres el usuario de la casa, es bestia. Por ejemplo, desde mi punto de vista, habrá quien no le guste, evidentemente, pero desde mi punto de vista te proporciona algo que es muy difícil de definir. O, por ejemplo, la casa que os decía, una de las casas que os he enseñado, había una niña que yo cuando iba a ver vivía en otra casa y la niña nunca estaba en su casa y tal. Y me acuerdo que cuando volvíamos a ver la casa, la niña estaba ahí con sus amigas y notabas muy claramente que se sentía identificada con el sitio en el que vivía. Porque en el fondo la ropa que llevamos, pues cómo hablamos, cómo nos expresamos, forma parte de nuestra identidad. Y la arquitectura en la que vivimos también forma parte de nuestra identidad. Y en este caso, darte cuenta que alguien se identifica de una forma muy clara con el sitio en el que vive, dices, está muy bien. Entonces, evidentemente no es para todo el mundo, pero la gente que tiene ese tipo de sensibilidad aprecia mucho poder vivir ahí. Y también sucede cuando hemos hecho espacios de oficinas. La cosa más bonita que nos ha hecho, no hemos hecho muchas oficinas, pero una que hicimos, la cosa más bonita que nos dijeron es que, dice, se me pasa el día más rápido. Dice, no sé qué narices tiene esto, pues no sé si estoy más en calma y tal, pero antes en la otra oficina era como una cosa muy dura, muy cerrada y tal, y ahora estoy en este sitio y, joder, se me pasa el día más rápido, ¿no? Entonces yo creo que, ¿no?, las propuestas arquitectónicas también tienen esto de generar escenarios para la vida y hacer que la gente pueda vivir de una forma distinta y que condiciona muchísimo. O sea, es cierto que lo que estés haciendo va a condicionar a la gente que vive. Muy buena pregunta.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues antes de cerrar, que se me ha pasado al comienzo, los nervios me han jugado una mala pasada, agradecer como siempre el trabajo del personal de la demarcación, agradecer el trabajo de Carmela y de Adela en la retransmisión audiovisual, el trabajo de Seba, de Sara, de Javier. Hoy ha sido un día delicioso montando la exposición, compartiendo vivencias y una vez más pues darte a ti, Fran, de todo corazón las gracias por haber venido, por habernos contado tu obra y por haberte abierto en canal, porque las preguntas, como ya has visto... Muy bien, pues nada, ahora vamos a recoger, os invito a que paseéis por las, iba a decir esculturas, por las maquetas. Bueno, lo comentábamos antes, hay referencias muy claras, muy directas de Oteiza, de Palazuelo, Siza, Chillida, que este año se celebra el centenario de su nacimiento. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos.